Amigos, en Economía Verde ahora vamos a tratar un tema de suma importancia porque vamos a conocer un poco más de lo que es el transporte aéreo, lo que genera también respecto a la contaminación, la acumulación de gases y que suman al efecto invernadero y que tanto daño le hacen al planeta. Entonces, pero también desde este punto poder conocer cuáles son los objetivos para poder mejorar, ¿no?, el transporte aéreo, de repente qué alternativas hay, cuáles son las tendencias que se manejan en estos momentos. Por eso está con nosotros Martín Larrosa, el CEO de IATA, Perú y Bolivia, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. ¿Cómo está, señor Larrosa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy. Gracias por tenerme en tu programa y poder trasladar un poco al público este compromiso de la industria de precisamente volvernos carbono neutros al 2050, donde yo estoy seguro que ellos tendrán un rol bastante relevante. Claro, usted nos habla del compromiso, porque realmente es una decisión, ¿no?, poder iniciar con trabajos que permitan lograr objetivos a corto y largo plazo. Pero para poder conocer un poco más, porque de una u otra manera siempre estamos familiarizados con el transporte terrestre, ¿no? El tema de la contaminación que esto genera, pero conocemos muy poco en realidad de lo que es el transporte, la aviación comercial, el transporte aéreo. Entonces, ¿cuánto, un poco, o cuál es la producción de gases contaminantes? O sea, ¿cómo se da este transporte? ¿O qué tan nocivo es, ¿no? Pero sin embargo es necesario porque es un poco lo que se necesita para poder concretar los traslados y todo. Efectivamente, yo resalto digamos, la pregunta, la palabra compromiso, ¿no? Y eso, para entenderlo, yo empezaría primero por los beneficios de la industria aérea y por qué es tan necesaria, ¿no? Claro. Lo primero es que nos permite estar en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas, ¿no? Realmente no hay un sustituto que cumpla todos esos atributos. De hecho, la aviación en el 2019 contribuía con casi 167.000 millones de dólares al PBI solo en Latinoamérica y el Caribe, y creaba 5.2 millones de empleos de forma directa e indirecta, ¿no? Es realmente un transporte necesario, permite la conectividad, nos da libertad. Pero efectivamente esto tiene un costo, y es la emisión de carbono que se da al medio ambiente. Actualmente más o menos 600 millones de toneladas de CO2 son producto de la aviación al ambiente de forma anual, ¿no? Pero y esto se va, digamos, viene en aumento porque hoy vamos a pasar de casi 2 billones de pasajeros transportados en este año a cerca de 10 billones de pasajeros transportados al 2050. Y vuelvo a la palabra compromiso porque hay una imposición y hay un compromiso general de la industria y de los estados de acuerdo, digamos, de mantener el 1.5 acordado precisamente en el Acuerdo de París, los niveles de carbono. Y la industria tuvo el compromiso o la obligación en el 2016 de alguna manera de mantener en un 50% los niveles de emisión de carbono al ambiente que se generaban en el 2005. O sea, reducir al... Claro, o sea, reducir en un 50% versus el 2005. Claro. Sin embargo, ¿por qué viene el compromiso? Porque precisamente en el 2021, la asociación a la que represento... Eso, un poco para poner en contexto la importancia que tiene la IATA, ¿no? En este caso usted es representante Perú-Bolivia, pero como Asociación de Transporte Aéreo Internacional estamos hablando de que la IATA agrupa a casi 300 aerolíneas a nivel mundial, ¿no? Y tiene la mayor, de repente, presencia en lo que es en lo que es la aviación comercial, ¿no? Entonces, por eso que es importante que desde la asociación se tomen este tipo de iniciativas o que se asuman los determinados compromisos. Efectivamente, nosotros representamos a los principales stakeholders o aerolíneas a nivel global, y estas aerolíneas se comprometieron en el 2021 a ser más agresivos que los propios gobiernos. Y dijeron, no solo comprometámonos a reducir en un 50%, vayamos a un cero emisiones al 2050, ¿no? Y por otro lado, ese plan del 2016 estaba principalmente basado en compensar a través de un mercado de bonos de carbono las emisiones de la industria. Y dijeron, no, vayamos al origen, vayamos a la fuente. Hay que lograr la sustitución del combustible convencional de aviación, que es la mayor fuente de contaminación en el ambiente.
Ajá, ¿cómo se da esta sustitución? ¿Qué tipo de combustible es que se usa para el transporte aéreo? El plan tiene 4 pilares y efectivamente el principal consiste en reemplazar el combustible convencional de aviación por Sustainable Aviation Fuel o combustible sostenible de aviación. Nosotros le vamos a llamar SAF, ¿no? El SAF es un combustible que en principio no se genera con CO2 para su producción y de alguna manera contamina un 80% menos o emite un 80% menos de CO2 al ambiente. El plan consiste en sustituir completamente el combustible regular por combustible sostenible de aviación, pero tienen también otros pilares para llegar al neto, porque acuérdate que te digo, es 80% menos, pero igual emite. Esos otros pilares rápidamente son conseguir reemplazar las tecnologías, ¿no? de principalmente aviones por medios de transporte aéreos que se nutran de electricidad e hidrógeno verde, principalmente, o mixtos, ¿no? Eso más o menos viene a ser un 13%. Luego hay un 3% que consiste en mejoras en temas operacionales y finalmente un 19% que sí corresponde a compensaciones a través de bonos de carbono, pero también a la recaptura del CO2 que emite la aviación para volverla nuevamente SAF, ¿no? Y así mantenernos en cero emisiones al 2050. Muy bien, sobre estos combustibles o SAF, lo que usted menciona, ¿cómo se podría, es decir, en el mercado existe entonces? ¿O se tendría que ver la forma de que esto se pueda hacer mucho más comercial? O sea, porque si ahora se toma la decisión de usar determinados combustibles porque es lo que está en el mercado, pero ¿cómo se ha pensado conseguir o tener el suficiente stock para poder, sobre este combustible SAF que usted dice, ¿no? Que va a disminuir al menos la producción de CO2? Efectivamente. ¿Cómo se da o cómo se produce? O sea, ¿las refinerías tendrían que tener otro proceso? ¿Cómo se da? Efectivamente el SAF hoy día ya existe, ¿no? Y es utilizado, ¿no? Sin embargo, enfrenta dos tipos de problemas. Como te decía, no se produce a través de, o sea, su producción no es a través de combustible, no es fósil, ¿no? Sino se buscan materia prima como aceites vegetales, soya, aceite de cocina que puede ser reutilizado, o de forma sintética, como lo que yo te decía, capturar el CO2 para volverlo SAF nuevamente, ¿no? Hoy existe en el mercado, pero enfrenta dos grandes desafíos. El primero es la capacidad de producción a nivel global. O sea, hoy estamos en 100 millones de litros producidos por año y al 2050 necesitamos casi 449 billones de litros. ¿No? Estamos muy lejos. De hecho, solo al 2025 necesitamos 8 billones de litros. Ya. ¿Y dónde se produce actualmente? 100 millones. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Principalmente en Estados Unidos y Europa. ¿No? Estados Unidos es el 70% del mercado de producción de SAF y el otro 30% es en Europa. En Latinoamérica recién hay algunos países que están adoptando los marcos adecuados para facilitar su producción, pero están en Brasil, en Paraguay, en Perú todavía no tenemos ninguna iniciativa de este tipo, ¿no? Y el segundo problema es, perdóname para complementarlo, es que el costo de producción es de entre 3 y 6% más caro que el combustible convencional. Pese a que tiene en el proceso elementos orgánicos, ¿no? Como usted bien señala. Efectivamente, es un problema porque al final la industria tiene que ser sustentable para todos. Claro. Entonces tenemos que lograr con algunas medidas de impulso y mayor desarrollo y más competencia que efectivamente el SAF sea una alternativa más atractiva que el combustible de aviación convencional. Ok, entonces para tener claro sobre estos nuevos términos también que uno está aprendiendo, ¿no? Entonces el combustible SAF vendría a ser esta gran alternativa para que puedan operar los aviones, ¿no es cierto? Pero vendría a ser un combustible mucho más orgánico, ¿no? Efectivamente. Que se elabora con estos productos que usted ha dicho, ¿no? Bueno, básicamente productos... Aceites vegetales, soya, aceites de cocina reutilizados, ¿no? Pero lo importante ahí son dos cosas. Que la meta de la industria no pasa por... O sea, ¿por qué decimos que es sustentable? Porque queremos que sea de otras fuentes que no reemplacen, por ejemplo, los cultivos que hoy se utilizan para alimentación. Claro. ¿No?
Es precisamente Pero eso es lo que al se menos, está buscando. pero por ahí es el camino, ¿no? Por ahí más o menos, bueno, es un poco la tendencia que se ve. Y está comprobado que serviría igual con la misma potencia para que operen. O sea, Eso es lo más interesante, que precisamente no se requiere ningún cambio tecnológico para que operen. Ya hay aviones que se mueven, digamos, que vuelan con SAF, y normalmente se está haciendo de forma altruista porque, como te decía, el costo es mucho mayor. Hay mucha demanda de SAF, pero no hay suficiente oferta. Y como te decía, no requiere ningún cambio tecnológico. los mismos aviones con los que se tiene la misma flota podrían recibir ese combustible SAF. Sintéticamente es igual. Y ese es uno de los problemas que tenemos, digamos, al 2050, que el reemplazo de la flota no va a ser tan rápido. A partir del 2050 ya hablaremos de otras tecnologías, como te decía, aviones propulsados por hidrógeno verde, por electricidad o de forma mixta. ¿Eso, aviones eléctricos también? Efectivamente. ¿Eso De es hecho, posible? mira, el 13% de la meta consiste en el cambio de tecnología. A partir del 2030 y 2040 ya veremos algunos aviones que recorrerán distancias chicas, pero Airbus y Boeing, que son los grandes productores de aviones en el mundo, están trabajando en las tecnologías. El problema con el hidrógeno verde, por ejemplo, es que hoy día es demasiado denso, ¿no? Y no podrías llevar a tantos pasajeros en el vuelo de forma que sea rentable la operación. Entonces estás buscando la forma de condensar el hidrógeno verde o de que la electricidad pueda durar más tiempo y sostener más peso. Muy bien. Ahora, otro de los puntos que usted también señalaba era lo que es reemplazar la tecnología, ¿no? Para ver un tema de ser más coeficientes. ¿A qué se refería? No, precisamente a ese cambio tecnológico de pasar, digamos, de combustibles fósiles o de SAF, ¿no? A electricidad e hidrógeno verde. Entonces, ahora el tercer punto, disculpe, es lo que es la recaptura del carbono. Ese sería el cuarto punto. El tercer punto tiene que ver un poco con lo que te referías hace un momento, que es la mejora de procesos y de infraestructura. Eso es solo el 3%, pero es muy relevante, ¿no? De forma tal que sean menores emisiones. Y además lo bueno de ese tercer punto es que se hace desde ya y es más rentable incluso para todos los actores. Por ejemplo, mejorando las rutas aéreas, ¿no? Tú sabes que, digamos, mientras más distancia, más combustible se consume. Si mejoramos las rutas aéreas, las hacemos más directas, podemos lograr una reducción no solo del uso de combustible, sino del volumen de emisión, ¿no? Que es directamente proporcional. Pero también tiene que ver con el empleo, por ejemplo, un avión que se desplaza desde el terminal aéreo, donde embarcan los pasajeros a través de una manga, hasta la pista, por ejemplo, que sea propulsado por un vehículo eléctrico y no tenga que consumir combustible hasta la pista, ¿no? Ese tipo de mejoras representan el 3% del plan. Claro, es que es un trabajo pues complementario, ¿no? Por todos los, o sea, no solamente estamos hablando de la flota, sino también, como usted señala, los vehículos que ayudan en el desarrollo de ese trabajo, ¿no? Sí. Efectivamente. Muy bien, pero qué importante, señor La Rosa, es escuchar de estas iniciativas que desarrolla la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, porque estamos hablando de que este es un compromiso no solamente de Perú, es decir, no es una propuesta, sino que son objetivos que ustedes ya se han trazado. ¿Ustedes están presentes en más de 50 países, me dijo? Sí, estamos en 54 países de forma directa. Ya, 54 países. Entonces estamos hablando, las aerolíneas que operan en el Perú están dentro de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Sí, entonces, lo que usted y yo estamos conversando esta tarde es lo que se va a tener en nuestras aerolíneas o en las aerolíneas que vuelan nuestro espacio aéreo en los próximos años. Y después eso también se va a ir de repente aplicando en otros países, ¿no? Porque este es un principio que ya lo han asumido ustedes y ya están trabajando, o sea, ya están sentando los pilares de los objetivos que se han trazado. Sí, mira, de hecho, a nivel global están mucho más avanzados que nosotros, como te decía, en el mercado europeo y el estadounidense. En el 2008 se dio el primer vuelo con SAF y en el 2016 el primer vuelo de pasajeros con SAF. Hoy hay más de 400.000 vuelos que utilizan SAF, ¿no? Pero eso, como te digo, todavía no hay suficiente oferta de SAF como para reemplazar. LATAM Airlines tuvo un vuelo hace algunos meses, no recuerdo la ruta, pero ya utilizando SAF para el transporte de pasajeros, ¿no? Y eso también habla de la seguridad, ¿no? O sea, si ya se realizó este vuelo, es decir, y no ha trascendido, es decir, no han habido pormenores, da cuenta de que los vuelos van a continuar siendo de manera segura, porque de repente hay que añadir también que en lo que es transporte aéreo, el índice pues de accidentes es
cero casi a comparación Sí. de transporte terrestre, ¿no? Felizmente en la región es así y efectivamente el pilar de la seguridad siempre va a ser el principal. Como yo te decía, sintéticamente el SAF es igual al combustible fósil. No hay ningún cambio, no hay ningún problema para la seguridad y es algo que ya exigen en otros países, ¿no? Ahora, esta es una meta que depende de diferentes actores, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a estar atentos de cada uno de los pasos que sigan dando y es más, cuando veamos de repente estas noticias relacionadas a el cambio, ¿no? A estas nuevas alternativas, de que sean mucho más ecoamigables, pues recordemos esta conversación que hemos tenido porque ya se van cumpliendo de esa manera entonces los objetivos. Muchísimas gracias, señor La Rosa, por estar con nosotros y hablarnos de estos compromisos, que es básicamente alcanzar las 0 emisiones para el año 2050. Así que todo lo mejor para que esto se pueda dar. Agradecemos a nuestro invitado Martín La Rosa, CEO de IATA, Perú y Bolivia, y que, bueno, IATA es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, este es un compromiso de todos los actores, ¿no? Tanto de gobiernos como aerolíneas, industria y de los mismos pasajeros, de formar parte como ciudadanos y exigir estos cambios que todos necesitamos para que la industria aérea sea sustentable y duradera para las futuras generaciones. Y que apoyamos y que se debe trabajar de esa manera, en ese triángulo, ¿no? Estado, empresa privada y la ciudadanía. Así que excelente. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado.